Hola y bienvenidos nuevamente a Señales Ocultas. Aquí en Señales Ocultas yo te cuento todo tipo de historias paranormales, sobrenaturales, de misterio. Si te gusta este tipo de contenido, déjame un like y suscríbete. Y coméntame sobre todo si has tenido tus propias experiencias paranormales, cuáles han sido, me encantaría saber o me encantaría leerlas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Ouija. La Ouija, y es en realidad la Ouija un portal para fuerzas demoníacas. Vamos a explorar este tema el día de hoy. ¿Cómo se volvió la Ouija tan popular en nuestra cultura? Voy a leer un poco primero. A lo largo de las décadas, las representaciones de la Ouija pasaron de ser desenfadadas y románticas a ser cada vez más fantasmagóricas y centradas en crímenes reales. A finales de la década de 1960, la imagen del tablero dio un giro dramático, influida por acontecimientos como los asesinatos de los Manson y el auge de la Iglesia de Satán. El momento crucial llegó, sin embargo, en 1973 con el estreno de El Exorcista. La película, basada en una historia real, incluye una breve escena en la que una niña juega sola con un tablero de Ouija, a través del cual es poseída. Entonces se cree que es la primera vez que en una película sugería que una película sugería que el mal podía llegar a través del tablero de esta forma. Así que cuando se ve una película de terror basada en una historia real, es cuando se empieza a pensar que cosas así le podrían pasar a cualquier persona. En ese año 1967, la Ouija vendió más que el juego de Monopolio, el único juego anterior o posterior que lograba, que lograba hacerlo, es decir, vender más que Monopolio. Solo ese año se vendieron más de 2 millones de tableros, preparando el terreno para el miedo y la fascinación que siguieron a la película. Además de esto, las películas de terror posteriores contribuyeron a cimentar muchos mitos infames sobre las tablas parlantes que siguen vigentes hasta el día de hoy. A pesar de su espeluznante reputación, los estudios demuestran que la Ouija no es más que un producto del fenómeno ideomotor, que es un efecto psicológico por el que las personas mueven objetos inconscientemente. Y aquí voy a empezar ahora con las experiencias que estas personas postearon acerca de cuando ellos experimentaron con la Ouija. Vamos con la primera historia. Una amiga tenía una y la usamos 2 veces. Algunas cosas que me dijeron que supuestamente pasarían en el futuro pasaron. Mi hermano terminó tocando en una orquesta, pero yo ya sabía que eso era algo que él quería y que iba a lograr cuando entrara a la universidad. Se suponía que yo iba a tener gemelos con mi segundo esposo. Se suponía que mi primer esposo iba a morir en el campo de batalla, pero yo nunca me casé y nunca tuve hijos. Mi amiga dijo que después de usarla empezaron a pasar cosas raras, así que la tiró a la basura. Nunca la volvimos a usar y yo no lo haría otra vez. La siguiente historia. Hace unos años, una amiga y yo estuvimos jugando con una en su casa. Perdón. Nos contestó un espíritu que parecía amable. Nos dijo que murió en un accidente de carro. Cuando terminamos, guardamos la tabla en su closet. Un día estábamos manejando. Alguien nos chocó fuerte por detrás. Se pegó con fuerza contra el volante y yo empecé a desmayarme. Entonces, una lata de soda helada que se derramó por mi pierna me despertó de inmediato. Al día siguiente teníamos un latigazo brutal en el cuello y allí nos enteramos de algo. Su esposo se molestó porque ella tenía la tabla en la casa, así que la sacó del closet y la puso en la cajuela del carro antes del accidente. Volvimos a usar la Ouija y pedimos hablar con el mismo espíritu. Y nos dijo que nos fuéramos al infierno. Yo no he vuelto a jugar con una desde ese entonces. La siguiente historia. Siento que solo los espíritus malos se comunican por la Ouija. Recuerdo haber leído una historia de alguien cuya abuela se comunicó con ella a través de una persona que podía escuchar a los espíritus. Y la abuela le decía que dejara de usarla, porque ella tenía que pelear contra los espíritus malos que estaban
intentando alcanzarla, a su nieta. La siguiente historia. Casi lo mismo me pasó a mí. Jugué con la ouija en el trabajo con algunas personas. En el momento no pasó nada, pero definitivamente se sentía una presencia en el cuarto. Un par de semanas después, tuve que llevarme la tabla a mi casa y ni 30 minutos después de empezar a manejar, mi carro patinó y me fui directo contra una pared de concreto. Mi camioneta quedó destruida. Se sintió como si alguien hubiera agarrado el volante. Ni siquiera se sintió como si yo estuviera resbalando. Y sí, llevaba la tabla en ese momento en mi camioneta. Esta siguiente historia dice, voy a tratar de mantenerlo corto o mantener la historia corta. Yo tenía 15 años y usé una ouija casera con mi amiga. Yo tenía un novio que había muerto un par de meses antes. Yo solo había estado con él un par de meses. Él me había dicho que sentía que él iba a morir pronto. Yo le dije que él estaba loco, que él era muy joven. Y luego tuvo un accidente de carro. Entonces intenté la ouija con una amiga. Ella no lo conocía. La ouija dijo que era él y usó el apodo que él usaba conmigo, un apodo que mi amiga no conocía. Ahí supe que no era ella moviéndolo. Mi amiga le preguntó si estaba en el cielo o en el infierno, y él contestó en el infierno. Ella le pidió que hiciera algo, como mover el suéter que estaba sobre la mesa donde estábamos. Él dijo que no. Ella dijo entonces, haz otra cosa. Y yo empecé a escuchar los platos temblando en la cocina. También empecé a escuchar al perro en el patio, moviéndose de un lado a otro. El perro estaba amarrado, con una cadena grande, gruesa y pesada, y yo podía escuchar cómo esa cadena se raspaba contra el piso de cemento afuera. Y de pronto todo se detuvo. Sonó el teléfono. Yo me levanté para contestar y no había nadie del otro lado. Ahí paramos y ella se fue a su casa. Yo no pude dormir por semanas. Sentía como si algo estuviera ahí. Se acercaba el aniversario número 25 de mis padres y ellos iban a renovar sus votos. Querían que yo me quitara el piercing de la nariz para la iglesia, pero yo no quería. La mañana de ese día sentí que alguien me quitó el aro de la nariz. Les pregunté si habían sido ellos y me dijeron que no. Y todavía 30 años después, ellos aseguran que no fueron ellos. Como una semana después, yo estaba en mi casa por la mañana, medio dormida, medio despierta, y sentí un abrazo. Después de eso, ya no sentí la presencia alrededor en las noches. Me apuré contando todo esto, pero si tienes alguna pregunta me la puedes hacer. Ella luego aclaró que ella cree que fue la presencia la que le quitó el aro, fue en medio de la noche o temprano en la mañana, y que ella nunca pudo encontrar el piercing que tenía en su nariz. El piercing simplemente desapareció. La siguiente historia. Mis padres nos compraron una para Navidad cuando yo tenía 11 años. Después de eso empezaron a pasar cosas raras. Yo juraba que era mi hermana moviéndola, porque yo sé que yo no lo hice, pero ella decía que tampoco. Años después, de verdad creo que ninguna de las dos la estaba moviendo. Lo que sea con lo que conectamos no era amable. 15 años después, tuve que hacer que alguien limpiara mi casa y también la casa de mi mamá. Esto no es un juego. La siguiente historia. Cuando yo estaba en la escuela, una amiga y yo hicimos una y usamos la parte de enfrente de una caja de CD después de sacarle la tapa. Intentamos contactar con mi nana, que había muerto cuando yo era todavía muy pequeño. Primero hicimos preguntas de sí o no. Preguntamos si podíamos hablar con ella y nos dijo que sí. Después preguntamos si era ella y nos dijo que sí. La siguiente parte está borrosa, pero recuerdo perfecto lo que pasó después. Cuando preguntamos los nombres para confirmar, deletreó Chuck y después jaja, y ahí se acabó. Nosotras salimos corriendo y nunca hemos jugado otra vez. La siguiente historia. Mi amiga y yo hicimos una en papel y aprendimos un hechizo para hacerlo sentir real.
Cuando terminamos de hablar con la entidad, no recuerdo el nombre que nos dijo. Teníamos 16 y ahora estamos en nuestros 30. Tratamos de quemar el papel. Era solo papel de cuaderno, pero no se quemaba para nada. Intentamos de todo, incluso líquido para encendedor. El líquido se quemaba, pero el papel no. Después, cuando ella se fue a su casa, se enfermó gravemente y estaba viendo cosas. Desde entonces ha ido al médico y no tiene nada mal. Yo, por otro lado, recé para que no me pasara nada, pero de vez en cuando, hasta el día de hoy, me pasan cosas raras. Cosas salen volando de los estantes, etcétera. Yo sé que la Ouija original era ficticia, pero lo que vino después no lo es. La siguiente historia. Cuando yo tenía como 12, 13 años, lo hice con unas amigas. Nos comunicamos con varios espíritus y después de esa noche creo que algo negativo me siguió a mi casa y me estuvo acechando a mí y a mi hogar por años. Yo veía, sentía y escuchaba espíritus inocentes y también espíritus o seres no tan inocentes. Mi vida se vio afectada de muchas maneras negativas, incluso después de que la actividad por fin paró. Yo jamás le sugeriría a nadie jugar con eso, porque yo pensé que era un juego y que no iba a pasar nada. No escuché las advertencias de mis padres cuando debía y estuvo mal de mi parte. La siguiente historia. Mi hermana y sus amigas usaron una en nuestra casa de infancia en los 90. Ellas tenían como 10 años, así que eran muy pequeñas. Teníamos una lámpara de esas que se encienden con el toque, de esas que se vuelven brillante con cada toque y luego se apagan. Entonces, la lámpara empezó a parpadear sola, rapidísimo. Primero tenue, después más brillante, después la luz al máximo y después se apagaba. Y de nuevo el mismo patrón. Tenue, más brillante, máximo y se apagaba, mientras ellas hacían preguntas. Todas gritaron y salieron corriendo. Y definitivamente no cerraron la sesión. Las dos estamos convencidas de que eso aumentó la actividad paranormal rara que vivimos el resto del tiempo que estuvimos en esa casa. Y hasta aquí voy a terminar con esta serie de historias. Creo que voy a hacer una segunda parte porque las historias son muchas, las experiencias son muchas. Lo único que me gustaría añadir a estas historias que ya leí es que cualquiera que sea tu posición, si eres escéptico, si eres creyente y estás interesado en practicar cualquier tipo de práctica espiritual, te recomiendo que seas muy cuidadoso. De la misma manera como tú no te subirías a un automóvil, lo encenderías y pisarías el acelerador a fondo, porque primero no sabes manejar y segundo, si lo haces, sabes que te vas a lastimar a ti y probablemente a otras personas. De la misma manera que tú no harías eso, no te pondrías en riesgo de esa manera. Es de la misma manera como yo creo que se tienen que ver todo este tipo de prácticas espirituales. Si no sabes, primero infórmate si estás interesado en participar de cualquiera de este tipo de actividades para evitar este tipo de incidentes. De nuevo, si has tenido algún tipo de historia o encuentro, compártemelo. Me encanta leer estas historias. No tengo curiosidad de practicar ningún tipo de viaje espiritual, por llamarlo de alguna forma, pero sí me encanta leer. Soy muy curiosa acerca de las experiencias de otros y por eso me gusta hacer estos videos. De nuevo, si todavía estás aquí en esta parte del video, muchas gracias por conectarte con Señales Ocultas y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.